Buenos días, hoy presentaremos el tema de regulación de calcio y fósforo a nivel renal. Grupo 5 de Fisiología 2. Comenzaremos con la regulación del calcio. El calcio desempeña una función clave en la regulación de múltiples procesos fisiológicos. El ion calcio tiene múltiples funciones, como lo son la mineralización del hueso, la coagulación sanguínea, la preservación de la membrana, la contracción muscular, la transmisión neuronal, la actividad enzimática y la regulación de glándulas tanto endocrinas como exocrinas. El riñón regula la excreción de calcio por tres mecanismos. Primero, la filtración glomerular. Segundo, la reabsorción en el túbulo proximal. Tercero, la reabsorción en el túbulo distal y en el túbulo colector. El calcio filtrado por el glomérulo es aproximadamente un 50% del calcio sérico, ya que el resto se encuentra unido a proteínas. Se calcula que se filtran unos 10 gramos cada día de calcio por el glomérulo y que se excretan solo 175 miligramos de este. El valor normal de las concentraciones de calcio en plasma es de 8.5 a 10.2 miligramos sobre decilitro. Después de esta breve introducción de cómo la nefrona regula los niveles de calcio y sangre, continuaremos con la regulación a nivel hormonal. Comenzaremos con la regulación de la calcitonina. La calcitonina es una hormona secretada por las células C de la glándula tiroides. Es secretada en respuesta al aumento de las secreciones de calcio a nivel plasmático. La disminución de este ion inhibe las secreciones de calcitonina. Es de gran importancia resaltar la función de la paratormona, la cual es secretada por la glándula paratiroides. Esta hormona representa un potente mecanismo para el control de las concentraciones extracelulares de calcio y fosfato, al regular la reabsorción intestinal, la excreción renal y el intercambio de estos iones entre el líquido extracelular y el hueso. En esta imagen podemos observar cómo interactúa la calcitonina y la paratormona. En la parte de arriba podemos encontrar las interacciones de la calcitonina y en la parte de abajo las interacciones de la paratormona. Cuando los niveles de calcio aumentan en sangre, la glándula tiroides secreta la calcitonina, con la cual inhibe la reabsorción ósea, inhibe la reabsorción de calcio en los túbulos renales e inhibe la reabsorción a nivel intestinal, y así disminuye los niveles de calcio en sangre. Todo lo contrario sucede con la hormona paratiroidea. Cuando los niveles de calcio disminuyen en sangre, las glándulas paratiroides secretan la hormona paratiroidea, la cual aumenta la reabsorción a nivel renal, aumenta la reabsorción de calcio en el hueso y aumenta la reabsorción de calcio a nivel intestinal, y así aumenta los niveles de calcio en sangre. El 100% del calcio filtrado es reabsorbido en los túbulos de la nefrona. El 65% se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. El 25% se reabsorbe en el asa de Henle en su porción gruesa. El 8% se reabsorbe en el túbulo contorneado distal. Y menos del 2% se reabsorbe en el túbulo colector. Aquí podemos observar una célula del túbulo proximal, en donde ocurre la mayor reabsorción de calcio en la nefrona. Prácticamente toda la reabsorción de calcio en el túbulo proximal ocurre a través de la ruta paracelular. La reabsorción pasiva del calcio depende en gran medida del calcio luminal. La reabsorción de agua tiende a incrementar el calcio luminal, generando un gradiente al favor que impulsa la reabsorción pasiva de calcio. Algo que debemos tener muy en cuenta es lo que pasa en la rama ascendente gruesa del asa de Henle, ya que esta reabsorbe el 25% del calcio filtrado. La mayor parte de la reabsorción de calcio ocurre vía pasiva a través de la ruta paracelular, impulsada por un voltaje positivo en la luz. De este modo, no es sorprendente que los diuréticos de asa, que bloquean la generación de un voltaje transepitelial positivo en la luz, inhiban de forma aguda la reabsorción de calcio. Aquí podemos observar una célula del túbulo contorneado distal, que es el principal sitio para la reabsorción regulada de calcio. El calcio entra por medio de canales apicales de calcio, bajo el control de la PTH, y es transportado de manera activa a través de la membrana vasolateral por medio del antiporte sodio-calcio y mediante una calcio-ATPasa. Algo que no se nos debe de olvidar es que la membrana apical también contiene un simporte sodio-cloro, el cual es el blanco para la inhibición de los diuréticos tiazida.
Despierta gran interés la inhibición de este simporte con diuréticos tiazida, ya que este promueve la reabsorción de calcio. Con esto concluimos la clase de hoy. Continuaremos mañana con la regulación renal del fósforo y del magnesio. Buenos días, hoy continuaremos con el tema y hablaremos de la regulación del fósforo a nivel renal. El contenido de fósforo del organismo es de aproximadamente 700 gramos, de los cuales el 85% se encuentra en el tejido óseo, principalmente en forma de cristales de dioxiapatita. El 15% restante se distribuye en el líquido extracelular, en los tejidos blandos como compuestos inorgánicos o formando parte de macromoléculas como fosfolípidos o fosfoproteínas. El rango normal de fósforo en sangre está entre 2.5 a 4.5 miligramos sobre decilitro. El fósforo cumple múltiples funciones, entre ellas la mineralización del hueso, almacenamiento y transporte de energía, ATP, contracción muscular, transporte de oxígeno con la hemoglobina, sistemas enzimáticos, ácidos nucleicos, fosfolípidos y fosfoproteínas. El manejo renal de fósforo se lleva a cabo por dos mecanismos: la filtración glomerular y la reabsorción tubular. El fósforo es filtrado libremente en el glomérulo. Normalmente en la nefrona se produce una reabsorción que corresponde a más del 80% de la carga filtrada. Dicha reabsorción se produce principalmente en el túbulo proximal, siendo este transporte dependiente de pH y de las concentraciones de sodio. Los segmentos más distales de la nefrona reabsorben una fracción despreciable del fosfato filtrado. Así, los riñones excretan del 5 al 20% de la carga filtrada de fosfatos en la orina. El fósforo por el túbulo renal es saturable. Por ello, cuando se alcanza la máxima capacidad de transporte, todo el exceso de fósforo es filtrado y excretado por la orina. El túbulo proximal reabsorbe la mayor parte del fosfato filtrado a través de la ruta transcelular. Los iones de fosfato entran a la célula a través de la membrana apical mediante un transporte activo secundario, impulsado por el gradiente electroquímico del sodio. Para esto contribuyen al menos 3 cotransportadores de sodio-fosfato independientes. El primero, 3-sodio-fosfato de hidrógeno, el segundo, 2-sodio-fosfato de hidrógeno, y el tercero, 2-sodio-fosfato de dihidrógeno. De los 3 transportadores, el más importante es el 2-sodio-fosfato de hidrógeno, como lo muestra por la pérdida de fosfato y la hipofosfatemia en pacientes con mutaciones en este receptor. Un pH luminal bajo inhibe la reabsorción de fosfato, desplazando el equilibrio del fosfato hacia el fosfato de dihidrógeno. La salida pasiva de fosfatos a través de la membrana vasolateral ocurre por mecanismos aún desconocidos. El regulador más importante es la PTH, que inhibe la reabsorción de fosfato y favorece por tanto su excreción. Esto lo hace inhibiendo el cotransportador de sodio-fosfato. Otras hormonas como la calcitonina también tienen un efecto en la reabsorción de fosfato, pero es de menor importancia. Ahora hablaremos un poco de la regulación del magnesio a nivel renal. El magnesio es el cuarto catión más importante tras el sodio, el potasio y el calcio. Un adulto normal contiene 22,6 gramos de magnesio, del cual del 50 al 60% se encuentra en el hueso. Los valores normales de magnesio en sangre es de aproximadamente de 1.7 a 2.2 miligramos sobre decilitro. La carga filtrada de magnesio es aproximadamente de 2.000 a 2.400 miligramos día. En el túbulo proximal se reabsorbe aproximadamente el 15% del magnesio filtrado y depende en gran parte de la reabsorción de sodio y de calcio. En la rama descendente del asa de Henle se reabsorbe aproximadamente el 70% del magnesio filtrado y el 10% restante se reabsorbe en las porciones más distales de la nefrona. Múltiples factores como la hormona paratiroidea, la calcitonina, las restricciones de magnesio, los cambios ácido-base influyen en la reabsorción tanto en el asa de Henle como en el túbulo distal. Sin embargo, el principal regulador de la reabsorción es el propio magnesio plasmático. Con esto damos por terminada nuestra clase. Muchas gracias por su atención.